Nuevamente nos encontramos hoy para hablar sobre las desarmonías en órganos sexuales de la mujer, pero desde una mirada de la psicogenealogía transgeneracional, ¿sí? Vamos a hablar de fibromas, de miomas, de disfunciones en ovarios, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y ovarios poliquísticos. Vinculando hoy los fibromas o miomas uterinos con la psicogenealogía transgeneracional propia o de estas memorias ancestrales. Fibromas. Los fibromas, miomas o quistes son tumores benignos de tejido fibroso que se forma con frecuencia en el útero. Al no causar dolor, puede pasar inadvertido incluso durante años. La presencia de este tejido puede generar en la mujer el efecto psicológico de que alberga un bebé en su útero. En estos casos, los fibromas uterinos revelan a menudo un rechazo profundo de esa mujer a comprometerse plenamente con su pareja o amante. Sin embargo, biológicamente, cualquier fibroma o quiste revela la existencia de un rencor reprimido y cuando aparecen en el útero es porque ese resentimiento va dirigido hacia la pareja. Son agravios y desplantes que se repiten o se mantienen en el tiempo. La mujer se siente lastimada, injustamente atacada en su integridad. Durante mucho tiempo madura ese resentir reprimido que acaba solidificándose. Los quistes son penas y rencores acumulados durante largo tiempo con los que simbólicamente la mujer pretende amortiguar esos golpes y los que puedan llegar. Pueden ser también pesares y dolores acumulados y sostenidos en el tiempo por el fallecimiento de un hijo, por haber sufrido un aborto, por haber dado un hijo en adopción e incluso por la separación de un hijo hospitalizado durante sus primeras semanas o meses de vida. La mujer con quistes en su útero debe tomar conciencia de su situación y dejar de creer que es mejor madre y persona por conservar su dolor por el hijo perdido. Son tumores benignos que se forman en el útero en mujeres fértiles y maduras, raramente en menores de 20 años o en mujeres menopáusicas. Habitualmente, la presencia de miomas provoca infertilidad y pueden llegar a ocasionar también abortos, así como partos prematuros. En los casos de miomas uterinos son muy habituales las situaciones de frustración sexual. Mujeres que sufren porque no pueden llegar a disfrutar o consumar el acto sexual. Conflictos también en los que la mujer sufre una angustia profunda porque se siente incapaz de encontrar pareja y en consecuencia se ve privada en la copulación. En el fondo, los miomas uterinos son un programa biológico ante un conflicto de territorio. Falta algo. Hay un vacío en la casa. El útero que inconscientemente lleva a la mujer a rellenarlo. Ahora te voy a hablar de cáncer de cuello de útero. Teniendo en cuenta las memorias transgeneracionales y las propias, el cáncer de cuello de útero responde a conflictos de frustración sexual con el esposo o pareja o amante, que son vividos por la mujer como sucios, como un golpe bajo o traición. También se añade a menudo un conflicto de separación, porque la mujer sufre la falta de contacto con el ser querido, bien porque no está, bien porque lo ha perdido o se ha ido con otra mujer. Esa mujer sufre porque desea ser amada, se siente sola, le invade una angustiosa frustración sexual, afronta con desamparo la certeza, en unos casos, o la sospecha en otros, de haber sido abandonada o sustituida por otra persona. Vive en soledad el dolor de no haber sido la elegida o de sentirse la segunda. Conflictos, en definitiva, de separación y de desvalorización sexual. En ocasiones, ni siquiera es necesario que estas situaciones sean reales. La sospecha de no haber sido la elegida o de haber sido sustituida por otra y el miedo que esto genera puede ser suficientemente intenso para activar la biología de esa mujer que puede acabar sufriendo cáncer de cuello de útero. El útero representa el nido, la casa, la privacidad, seguridad que anhela y necesita la madre para proporcionar el ambiente familiar ideal a su futuro hijo. Cualquier síntoma referido a esa parte de su cuerpo desvela
como hemos visto, la existencia de conflictos emocionales que la limitan en sus deseos y capacidades como generadora de vida, conflictos que comprometen seriamente su función materna y que delatan cómo vive y siente su relación de pareja. La mujer que sufre cualquiera de las enfermedades vinculadas al útero debe tomar conciencia de las circunstancias de su proyecto sentido, de las posibles memorias transgeneracionales a las que está expuesta y, por supuesto, de esos miedos e incertidumbres que le están bloqueando. A partir de esa toma de conciencia podrá realizar los cambios necesarios en su vida para liberarse y realizarse en coherencia y en plenitud. Hablemos ahora de la disfunción en ovarios, pero del tumor de ovario. Cada patología tiene un código que se registra en el cerebro biológico y que se origina en la psique. Experiencias traumáticas vividas, conflictos emocionales, sufrimientos, producen una huella energética en el cerebro visualizada por resonancias magnéticas, pero que es tan sutil que los que no conocen sobre esta interpretación la catalogan como una mancha producida por un defecto de la máquina. La enfermedad es un código, una marca, una huella, un programa que como microchip está en el inconsciente y que también se registra en el cuerpo bioplásmico, el aura y los chakras. Su efecto es en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Se forma por un trauma emocional vivido generalmente en silencio y de manera sorpresiva o por un prolongado estrés o sufrimiento. El tumor de ovario. Los ovarios tienen como función principal y básica el programa de supervivencia personal y de la especie. Este último es el más importante. Si un descendiente muere, el ovario lee que tiene que producir más células para conservar la especie y la descendencia. Entonces desarrolla un tumor benigno o maligno en el ovario. Pero también se puede dar cuando muere un ser querido, incluso una mascota. Un deseo intenso de tener un hijo puede provocar quistes de ovario, como ocurre con algunas adolescentes que comienzan a tener un deseo maternal, muchas veces inconsciente, también cuando la adolescente se identifica con el deseo frustrado de su madre, que desea otro hijo y en su inconsciente quiere complacer ese deseo de la mamá. Entonces sus ovarios comienzan a crecer en forma desmedida y producen más estrógenos, lo que aumenta su feminidad y se vuelve más seductora para atraer al hombre. La pérdida de un hijo es un código que el cerebro lee que debe reponer a ese hijo lo más rápido posible para mantener la supervivencia de la especie. Ese código va más allá del deseo de la madre, que podría estar queriendo no tener más hijos para no sufrir otra pérdida, otro sufrimiento. El cerebro, a través de la hipófisis, ordena al ovario a producir más células, formando un tumor o un quiste, con el fin de producir más estrógenos y con ello elevar las posibilidades de tener otros hijos. El tumor de ovario se puede producir también por un deseo de insatisfacción, incluso inconsciente, de la mujer de tener hijos. Si la madre desarrolla culpa por no haber podido defender a su hijo o hija de una agresión o de un juzgamiento injusto efectuado por un adulto más fuerte, el cerebro lo lee como si hubiese temor de perder a ese hijo y por ende surge una orden de tener un nuevo niño. Como se puede apreciar, nuestro cuerpo reacciona aún contra nuestra voluntad, con mecanismos de defensa y supervivencia ante los conflictos, agresiones, emociones que provienen del exterior o de lo más profundo del inconsciente. Antes de aparecer un tumor de ovario, la mujer debe pasar 3 fases o etapas fundamentales. Primera fase. La primera es el conflicto de pérdida de un hijo o de un ser querido. Por ejemplo, a la madre que se le escapa a su hijo, que estaba tomado de su mano, atraviesa la calle y lo atropella un auto, por ejemplo. La madre siente gran culpa porque si lo hubiera agarrado fuertemente no se hubiera soltado. También puede tratarse de un conflicto de desvalorización en el que la pareja la humilla, la agrede psicológicamente, física o sexualmente, o agrede a su hijo que no supo defenderlo, por lo que también tiene culpa. La segunda fase, antes de aparecer el tumor de ovario, se inicia inmediatamente la segunda etapa mientras tiene todos esos sentimientos desgarradores y de culpabilidad en la que su inconsciente lo lee como mujer indigna de tener
más hijos. Entonces, sus ovarios presentan una necrosis o muerte celular y no producen más hormonas. La ovulación y la menstruación se suspenden. La mujer se vuelve estéril durante esta fase. Es una etapa breve. Tercera fase, el tejido ovárico dañado se repara rápidamente, crece y forma un quiste con un aumento de la producción de estrógenos. Con ello, la mujer se rejuvenece y aumenta su energía seductora para atraer a la pareja y se prepara para ser fecundada y reponer la pérdida, que para la especie es todavía más importante que para la persona. El 75 u 85% de los quistes son benignos y no requieren cirugía. Algunos pueden pasar inadvertidos. Dependiendo del tipo de trauma psicológico, se puede desarrollar un cáncer ovárico. Por ejemplo, cuando los hijos se convierten en una amenaza por graves problemas con ellos o con los proyectos que la madre había pensado sobre su familia y que no se cumplen porque el deseo de los hijos es distinto que el deseo de la mamá. Las vivencias de la infancia y de los ancestros pueden amalgamarse de manera inconsciente con las de la paciente y así desarrollar una enfermedad. Aunque un trauma emocional, un conflicto psíquico vivido, puede producir una enfermedad específica, cada persona reaccionará de manera diferente ante ese mismo choque emocional. Por ello, cuando el daño en el cuerpo se presenta en los ovarios, en algunas mujeres presentarán quistes y otras cáncer. Te voy a hablar de disfunción en ovarios, pero ovarios poliquísticos. Ovarios poliquísticos, gran conflicto de pérdida, miedo a no quedar embarazada. Mujeres con maridos inmaduros emocionalmente que difícilmente puedan ser padres. También en mujeres celosas. Los ovarios son órganos pequeños situados en la cavidad pélvica femenina, uno a cada lado del útero. Aproximadamente tienen el tamaño y la forma de una almendra. Producen hormonas sexuales femeninas que controlan la reproducción y los gametos femeninos que son fertilizados para formar embriones. Cuando se determina una condición que altera el funcionamiento normal de los mismos, debemos indagar en lo que el cuerpo nos está diciendo. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo si tengo quistes en el ovario izquierdo? ¿Es un conflicto de pérdida de un hijo vinculado al rol de madre o a la relación madre e hijo? Es decir, que está vinculado a la reproducción. Por ejemplo, perdí a mi hijo, no fui buena madre. Mi hijo se fue, ya no pertenece a esta familia. Perdí a mi hijo. Porque se fue si yo fui una buena madre. Mi madre nunca fue una buena madre. Llevo ese resentimiento. Cuando hablamos del ovario derecho, el conflicto tiene que ver con la pérdida de un hijo vinculado a la relación con el hombre, el compañero, amante y o padre. Ejemplo, si no consigo un buen padre, perderé a mi hijo. Si no me llevo bien con mi marido, perderé a mi hijo. Hay una necesidad de reparar la pérdida de un hijo a través de la creación de otro, entrando las células germinativas a hacer su trabajo creando un quiste. Cuando se trata de ovario poliquístico, el conflicto se relaciona con la poca capacidad de expulsar los óvulos. En este caso, puede representar simbólicamente el deseo de no crecer, ni madurar como mujer en los diferentes ámbitos de su vida, mucho menos asumir responsabilidades o tener una pareja inmadura, y por lo tanto hay un miedo inconsciente de darle un padre inmaduro a su hijo. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener periodos menstruales con poca frecuencia o prolongados o niveles excesivos de hormona masculina andrógeno. Se puede formar varias acumulaciones pequeñas de líquido que se llaman folículos en los ovarios y estos podrían no liberar óvulos de manera regular. ¿Cuál es el sentido biológico de que ocurran los ovarios poliquísticos? Conflicto de miedo a no quedar embarazada. En este caso, la solución al miedo es fertilizar al máximo e impedir el control de los periodos para facilitar así un embarazo. ¿Cuál es el conflicto? Conflicto de mujeres que tienen maridos inmaduros emocionalmente y que difícilmente pueden ser padres ideales.
también en mujeres celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades. Gran conflicto de pérdida. Ejemplos: pérdida de un hijo, el mejor amigo, una persona querida, como así también de un animal o una mascota. Bien, por hoy hemos dejado hasta acá esta información de los desórdenes en los órganos sexuales de la mujer. Pronto nos estaremos encontrando nuevamente para compartir más información, pero siempre teniendo una mirada desde la psicogenealogía transgeneracional, que haciendo consciente esa mirada, yo tengo más chances de poder sanar.